en cualquier otro formato digital, respetando, por supuesto, la consigna de que esto es un trabajo de investigación propio del grupo, ¿cierto? No es copiar y pegar, que ese era el motivo por el cual habíamos dejado de aceptar trabajos en formato digital, ¿sí? Entonces, con el compromiso de respetar esas pautas, habíamos dicho que podemos aceptar, mientras dure esta virtualidad, los trabajos en formato digital, cualquier formato. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, Eso profe. Gracias. les aclaro porque tuve un par de consultas de ese tipo, ¿sí? Bueno, ¿van bien entonces? ¿No hay dudas? Yo estoy disponible. Recuerden que si ustedes me mandan una consulta por mensaje, por teléfono, aunque no se los responda inmediatamente, yo los veo a los mensajes y en el momento que puedo me siento 5 minutos y les explico, les mando un audio, lo que sea necesario. Así que sepan que estoy disponible por cualquier duda que ustedes tengan. Perfecto, profe. Bueno, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, muy bien. Bueno, Martín, Sí, no claro. sé si querés que me quede, me necesitas o querés que... No, como quiera, Claudio, no hay problema, ya tengo preparada la clase. Bueno, discúlpame, en electrotecnia me quería acoplar con vos, pero me fue imposible. Terminé tarde la ¿Está bien? clase de civil y después tuve que salir corriendo a hacer un trámite, por eso no pude. Listo, no hay problema, ya arrancamos con De, to un tema nuevo, así de que... todas formas, mañana es el parcial, así que eso Sí, ya lo tengo perfecto. listo. Listo, al pelo. Gracias. Bueno, muy bien. Suerte con la clase. Bueno, gracias. Bien. Permítanme entonces, vamos a comenzar compartiendo pantalla. Dígame si están viendo ahí la pantalla. Sí, profe. Sí, profe, bien, profe. Bueno. Clase pasada algo habíamos escrito, 14 de abril. Bien. Retomando lo que habíamos visto en la clase pasada. Electromecánica 2. La fecha de hoy. Miércoles 28 de abril. Continuando con esto del estudio del motor que habíamos iniciado la clase pasada, haciendo un breve repaso de lo que vimos, habíamos visto, luego de haber ensayado una definición genérica de motor, ¿sí? Genérica, diciendo que en términos generales, y alejándonos un poco del concepto de lo que vimos, de lo que puede ser para el caso del motor, un motor eléctrico, un motor, mejor dicho, en términos generales, es aquel elemento que transforma algún tipo de energía en energía mecánica rotacional en un eje. Habíamos mencionado el caso del motor del lavarropa, el motor de la licuadora, ¿m? Y en el caso concreto del motor del automóvil, logra transformar una energía química contenida en un combustible, en un hidrocarburo, en ese elemento combustible que voy a cargar en la estación de servicio, y que el motor se encarga de realizar transformación para extraer esa energía química contenida en ese combustible y lograr finalmente, a través de una transformación, ¿sí? En el interior del motor, este motor de combustión interna, que va a ser el objeto de estudio nuestro, lograr transformar finalmente en un movimiento rotacional en un eje que después, convenientemente conducido hacia las ruedas impulsoras, va a lograr el objetivo y el cometido del automóvil, es decir, la movilidad por medios propios, ¿sí?
Habíamos iniciado el estudio en un motor monocilíndrico, ¿sí? Y habíamos visto, por ejemplo, habíamos descrito o analizado los 4 tiempos en el motor de combustión interna. Díganme si se ve bien ahí. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, bro. Bien. Entonces, habíamos descrito los 4 tiempos del ciclo Otto de este motor de combustión interna, ¿sí? Y decíamos, por ejemplo, cuando hablamos del primer tiempo, habíamos descrito del ciclo teórico, decíamos que el primer tiempo se iniciaba con el pistón en la posición de punto muerto superior. Habíamos dicho que en ese instante y previa a toda consideración, yo tenía que tener en cuenta o considerar que el motor ya se encontraba previamente girando en el sentido convencional, el sentido internacional. ¿Cuál es el sentido internacional o la convención? Que todo motor visto de frente, ¿sí?, gira en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, motores construidos en Italia, construidos en la India, construidos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en donde a ustedes se les ocurra, ese motor tiene por convención un sentido de giro que es visto de frente hacia la derecha. Ese sentido de giro yo ya lo establezco y voy a considerar, antes del estudio de esto del ciclo teórico, del repaso que vimos en la clase pasada, a mi motor yo ya lo tengo en funcionamiento. A través en la práctica sería a través del motor auxiliar, el famoso motor de arranque o burro de arranque más popularmente conocido, ¿sí? Para nosotros va a ser un motor auxiliar de arranque, motor eléctrico auxiliar presente en el automóvil. Bien, entonces ya lo tengo girando. Primer tiempo, pistón en la posición de punto muerto superior. A través del mecanismo biela manivela, ese movimiento descendente del pistón rectilíneo alternativo del pistón dentro del cilindro hace que ese pistón trate de buscar la posición de PM y de desplazamiento. Disculpe, profe, se lo dejo de escuchar. Sí, yo creí que era a mí solo, pero sí se dejó de escuchar, profe. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, Hola, sí se profe, lo ahora escucha. sí se lo escucha. Perdón, se cortó. A ver, retomamos y ustedes díganme hasta dónde escucharon. Hasta que el sentido de giro del motor era sentido horario. Ah, ahí está, perfecto. Entonces, un motor construido en la India, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y demás, manejan todo el mismo concepto de motor girando visto de frente en sentido de las agujas del reloj que habíamos definido en la clase pasada, ¿sí? Bien, a partir de eso y considerando lo que habíamos dicho en la clase pasada también, que el motor principal, el motor de combustión interna que viene equipado normalmente todo automóvil, viene adosado, ¿sí?, cuenta además con un motor auxiliar, un motor eléctrico auxiliar que sirve para poner en marcha al motor. Es lo que me da el arranque inicial
Cuando estoy en la cochera y quiero salir a mi trabajo en la mañana temprano, quiero ir a la universidad, estoy por ir a la casa de un amigo, ese motor auxiliar es el que poniendo contacto a la llave y dando arranque, ese dar arranque quiere decir poner en funcionamiento ese motor eléctrico para recién ahí que el motor comience a girar y comience a funcionar por sí mismo a través del ciclo de 4 tiempos que han visto en la clase pasada, ¿sí? Ese motor de arranque, o más conocido popularmente como el motor de arranque o el burro de arranque del motor, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Sí. Bien, profe. Bien. Describiendo entonces los tiempos rápidamente. Primer tiempo del ciclo teórico, pistón en la posición de PMS. Comienza a descender buscando la posición de PMI. Justo cuando comienza a descender, estando todavía en la posición de PMS, ¿qué pasaba con la válvula de admisión? Ya habría. Se abría la válvula de admisión, es decir, la válvula de admisión recibía una orden mecánica de apertura, ¿sí? Provocando que a través de ella comience a ingresar mezcla fresca, mezcla combustible-aire, ¿sí? Al interior del cilindro, ¿sí? Se abre justo en el instante del PMS, comienza a bajar el pistón y esa apertura se acompaña esa apertura, es decir, se produce esa apertura durante todo el primer tiempo, ¿sí? ¿Y cuándo termina el primer tiempo, el de la admisión? Cuando el pistón llega ¿a dónde? Punto muerto inferior. Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese instante? Justo cuando llegan al PMI, ¿qué pasa con la válvula de admisión? Se cierra. Se cierra. Perfecto, exactamente. ¿Qué pasa con la válvula de escape, que no la hemos mencionado hasta ahora? Se O abre. cerrado. Perdón, no Sigue escuché. cerrado, ¿o no? Se mantiene cerrada. Exactamente. En ningún momento del primer tiempo hay alguna apertura o cierre. Es decir, que se mantiene cerrada. ¿Sí? Bien. Listo. Hasta ahí hemos descrito el primer tiempo y les pregunto cuánto tiempo, es decir, cuántos giros de cigüeñal, cuántos giros de cigüeñal para este primer tiempo. Medio giro, profe. Medio giro, exactamente. Buenísimo, listo. Hemos descrito ahí el primer tiempo, ¿sí? Pasamos automáticamente a describir lo que es el segundo tiempo. ¿Dónde inicia el segundo tiempo? ¿El pistón en qué posición? Punto muerto. Punto muerto inferior. Inferior, que es el final, ¿no es cierto? En donde quedó el pistón del tiempo anterior. Inicia en el punto muerto inferior, comienza ahora el pistón a tener una carrera, ¿cómo? ¿Ascendente o descendente en el segundo tiempo? Ascendente. Ascendente, es decir, claro, es decir que el pistón ahora va a buscar la posición de PMS, ¿sí? Además, por definición de PMI es el punto de máximo desplazamiento y es en el punto en el cual si el pistón antes venía bajando, ahora tiende a subir, esa por definición, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa con las válvulas? En este caso, cuando comienza a subir, ¿cómo están las dos válvulas? Cerradas. Las dos cerradas, y se mantienen cerradas en todo el segundo tiempo. Lo que hace el segundo tiempo es hacer que la mezcla fresca que yo ingresé en el tiempo anterior comience a ocupar, ¿no es cierto?, cada vez un volumen mucho más reducido, porque al estar las dos válvulas cerradas y al no tener, y al considerar condiciones de estanqueidad, es decir, que yo cuando comprimo, ¿sí?, a medida que voy comprimiendo la mezcla fresca, no tiene lugar por donde escaparse. No tiene lugar por donde escaparse. Y desde el punto de vista molecular, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que ese ir ocupando cada vez un espacio cada vez más reducido, si yo lo analizo desde el punto de vista molecular de la materia, las moléculas, al ir comprimiendo ese fluido, esa mezcla gaseosa, va haciendo que las moléculas vayan teniendo cada vez menor distancia intermolecular, ¿sí? Al ir disminuyendo esa distancia intermolecular, hace que ese fluido experimente, habíamos dicho, dos cosas. Un aumento de qué y un aumento de qué. Si se acuerdan. Presión y temperatura. Exactamente. Y lo habíamos relacionado, por ejemplo, con el caso del inflador de la bicicleta, si ustedes se acuerdan. Cuando yo quiero ir a dar una vuelta al dique y veo que salgo y veo que la bicicleta está desinflada, pues bien, agarro el inflador, ¿no es cierto? El de mano, el común. Y si soy derecho, si soy diestro, con la mano izquierda sostengo la parte inferior, ¿no es cierto?, del inflador, la que conecta con la válvula
de la rueda. Y con la mano derecha voy a ejercer presión, ¿sí?, sobre la parte móvil del inflador. Y al ejecutar esa función de inflado, ¿sí?, esa acción de inflado, ¿qué voy a empezar a notar en la mano izquierda, la mano que tengo más próxima a la válvula? ¿Qué empezaba a notar en el cuerpo del inflador? ¿Se acuerdan? Que se calentaba, profe. Claro, exactamente. Como yo para ejercer la función de inflado, ¿sí?, hago eso, tomo aire en la primera fase cuando estoy alejando la parte móvil y luego lo comprimo a ese aire que tomé. Al comprimirlo, disminuye la distancia intermolecular del aire y hago que aumente su estado energético. ¿Y cómo aumenta? ¿Cómo se expresa ese aumento de estado energético? Como un aumento de presión. Claro, presión, que es lo que me provoca y me produce el efecto de inflado de la rueda, que es lo que yo quiero hacer para ir a darme una vuelta por el dique. Pero a su vez experimenta también un aumento de temperatura en ese cambio energético que está realizando. ¿Y cómo lo manifiesto? ¿Cómo se manifiesta? A través del aumento de la temperatura del cuerpo, del calor producido en el interior, de ese aire que estoy comprimiendo, pasa por conducción directamente a las paredes del inflador. ¿Sí? Bien. Volvemos al Profe, segundo tiempo. Sí. disculpe, no sé si soy yo el que tiene el error o no sé, pero como que veo que dejó de transmitir. Veo su nombre. nomás. Sí, a mí Sí, tampoco me dejó de sale. compartir la pantalla, profe. Sí, a mí también. Te desconecto. A ver, ahí lo conecto de nuevo. Claro, claro, eso decía. Vamos de nuevo. Solamente la imagen, el audio es continuo, ¿no es cierto? Sí, sí, el audio audio todavía. Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí está. Bien. Entonces, segundo tiempo, compresión. Iniciaba en la posición de PMI, carrera ascendente, ambas válvulas cerradas. Volumen, a medida que asciende el pistón, el volumen de la mezcla fresca sigue siendo cada vez menor. ¿Y dónde finaliza el segundo tiempo que analizamos? Con el pistón en posición de PMS. PMS. Ambas válvulas continúan cerradas. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde quedan los gases al final del segundo tiempo? Quedan alojados en Cámara la de cámara. combustión. Exactamente, o cámara de compresión también, ¿sí? Que es el volumen que normalmente se practica en la tapa de cilindro. Ya vamos a ver cuando estudiemos cada uno de los elementos, vamos a ver dónde queda. Bien. Hasta ahí hemos descrito el segundo tiempo que el primero se llamaba admisión. ¿Este cómo se llama? Compresión. Compresión, exactamente. Y hemos necesitado para completar el segundo tiempo, ¿cuántos giros? Medio giro más. Medio giro más. Quiere decir que el medio giro de la admisión más el medio giro de la compresión, hasta acá voy un giro completo del cigüeñal. Bien. Pasamos entonces del segundo tiempo al tercer tiempo. La figurita que tengo ahí a la izquierda. ¿Dónde inicia el tercer tiempo? Donde finalizó el tiempo anterior, el de la compresión. Es decir, con todos los gases alojados en la cámara de compresión, ¿sí? Con gas que se encuentra a alta presión y alta temperatura, ¿sí? Justo en ese instante, cuando el pistón está en el punto muerto superior, ¿sí?, que de nuevo es donde quedó el tiempo anterior y donde va a iniciar mi tercer tiempo, en ese instante se produce una descarga de alto voltaje, de alta intensidad, en un elemento que se llama bujía, que normalmente se coloca, como muestra el autor, en la parte central, alojado entre ambas válvulas del motor, ¿sí? Esa descarga de alta intensidad y de alto voltaje lo que hace, de alguna manera, es que esa mezcla fresca que yo ya la tengo alojada en la cámara de compresión, que está a alta presión y alta temperatura, como el caso del inflador, provoca la combustión instantánea. Provoca la combustión instantánea de la mezcla gaseosa. De esa manera, habíamos establecido una pequeña diferencia entre
combustión y explosión, si ustedes se acuerdan, ¿sí? Si quisiéramos hablar en forma apropiada, nosotros hablamos con cierta propiedad de una combustión, ¿sí? Y no de una explosión. ¿Se acuerdan la diferencia que había, no? La característica que diferenciaba ambas. ¿Cuál era? Que la combustión estaba controlada. Exactamente, mientras que en el caso de la explosión, si yo utilizo ese término y tiene implícito algo que no tengo control sobre esa explosión, ¿sí? Entonces la característica fundamental que distingue a ambas es el control, ¿sí? Bien, se produce la descarga, esa descarga aumenta instantáneamente la presión y ejerce una fuerza de impulsión de ese elemento móvil que es el pistón, impulsándolo en una carrera ¿cómo? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente. Lo impulsa hacia abajo el pistón, de hecho es el único tiempo útil o carrera útil de los 4 tiempos en general que vamos a describir, y lo obliga al pistón, ¿no es cierto?, a buscar, de alguna manera busque la posición de PMI. ¿Qué pasaba con las válvulas en este caso? En todo este Siguen tercer cerradas. tiempo. Siguen cerradas, exactamente. Tanto la de admisión como la de escape, en este tercer tiempo, permanecen cerradas. Entonces, ¿cómo se llama este tercer tiempo? Combustión o expansión. Combustión. Expansión. En realidad, este tercer tiempo, ya lo vamos a ver cuando analicemos en el diagrama PV, justamente se compone de 2 fases. Una fase de combustión, que es el momento donde se enciende esta descarga de alta intensidad y tensión en la bujía. Esa es la fase inicial. Y luego una expansión provocada por ese aumento de presión y esa fuerza. Por eso decimos que el tercer tiempo es de combustión-expansión, de 2 fases. Bien, ¿dónde finaliza el tercer tiempo? Pistón, posición de PMI, hasta acá. Para el tercer tiempo, combustión-expansión, el pistón ha empleado o ha girado otro medio giro, ¿sí? Y finaliza ¿dónde? Pistón, posición de PMI. Listo. Pasamos al cuarto tiempo. Inicia en donde finalizó el tiempo anterior, esto es en posición de PMI. Como el motor sigue girando, el pistón, al haber llegado a esa posición, lo que antes el pistón estaba bajando, ahora el pistón va a tender ¿a qué? A subir. Exactamente, comienza a subir. Al comenzar a subir, apenas intenta moverse de la posición de PMI, esto es ya iniciando el cuarto tiempo, hay una de las válvulas que ahora se abre, que sería la válvula de Escape. de escape, exactamente, válvula de escape. Esa válvula se abre justo en la posición de PMI, y es ahí donde la válvula, ¿sí?, conecta los gases que ya están quemados en el interior del cilindro, que yo ya los logré quemar en el tiempo anterior, ¿sí?, y hago que esos gases que a mí, como sé que es un proceso irreversible, si utilizamos, lo describimos desde el punto de vista químico, es un proceso irreversible, en donde liberó energía, provoca o de alguna manera me quedan esos gases, esos productos residuales de esa combustión, que la mayoría son nocivos, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero de eso no puedo volver atrás. Esa es la característica de transformación irreversible. Por lo tanto, si ya no lo puedo sacar más energía química de la que ya le saqué, y me quedo con elementos residuales, yo necesito extraerlo de ese motor, del interior de ese cilindro. ¿Para qué? Para dejarlo al motor en condiciones para el próximo ciclo de trabajo. Entonces, en este cuarto tiempo es esa fase, se realiza ese trabajo, el trabajo de limpieza, el trabajo de barrido, el trabajo de extracción de los gases ya combustionados en el tiempo anterior.
Entonces, de nuevo, inicia en PMI, la válvula de escape se abre, pistón comienza a subir, y en ese subir provoco esta función de barrido, función de limpieza de mi cilindro. Expulsando a través de la válvula de escape, que como dijimos se encuentra abierta desde el inicio mismo de este cuarto tiempo, provocó la extracción o la salida de estos gases ya residuales del interior del cilindro. ¿Y hasta dónde, digamos, dónde finaliza? Pistón en posición de PMS. En ese instante se cierra la válvula esta de escape que había abierto al inicio de este cuarto tiempo, ¿sí? Y es ahí donde se cierra la válvula, listo, y ya queda limpio, ¿sí? Y en condiciones el interior del cilindro, y preparado para que en los, siguiendo el ciclo de trabajo en el orden primer tiempo, segundo tiempo, todo demás, queda preparado para recibir nueva mezcla fresca del próximo ciclo de trabajo. En este último tiempo hemos empleado también medio giro de cigüeñal, con lo cual si sumamos los medios tiempos que me lleva cada uno de los tiempos que hemos descrito anteriormente, desde el primero hasta el último, el cigüeñal habrá girado 2 vueltas completas. ¿Cómo se llama este último tiempo? El tiempo del escape. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Eso es un repaso prácticamente de lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Esto que vimos en la clase pasada, entonces, déjenme que lo ponemos por acá. No lo habíamos notado, pero lo que hicimos entonces un repaso del ciclo teórico o ciclo ideal del motor de combustión interna, MCI. Lo que vamos a hacer ahora, habiendo estudiado y habiendo descrito en detalle el ciclo teórico, lo que corresponde ahora que veamos es un estudio pormenorizado del ciclo práctico de un motor de combustión interna. Es decir, de esto que vimos acá, que es cómo es el funcionamiento de un motor desde el punto de vista ideal, algo que realmente, yo te diré, bueno, ¿para qué estudio el ciclo ideal si después en la realidad no funcionan así los motores? Esto me sirve a mí de base, desde el punto de vista didáctico y pedagógico, ¿sí? Para lograr entender cómo, a partir de este ciclo ideal y a partir de cuestiones que son las que vamos a analizar a partir de este momento, ¿sí? Hacen o sirven de base para entender, en términos generales, cómo es el funcionamiento del motor en la realidad. El motor ese que como dijimos, es el encargado de poner en funcionamiento todas las mañanas y llevarme, ¿no es cierto?, o al trabajo, a la universidad, a la casa de mi tía, ¿sí?, a hacer las compras, etcétera, 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 ¿sí? Bien, para hacer el estudio del análisis del ciclo práctico, nosotros vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Y en esto, antes de estudiar esto, el ciclo práctico, cabe una advertencia, si se quiere. A ver, si ustedes, ¿se acuerdan que nosotros dijimos desde el comienzo mismo del año que nosotros íbamos a utilizar como guía, ¿no es cierto?, al autor que es Arias Paz, Manual de Automóviles, que ustedes tienen ya en formato, también lo tienen en formato digital, ¿sí? Lo vamos a usar de guía. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones y algunos temas que están o con algún error de tipeo, ¿sí?, o con alguna cuestión que por ahí hasta los puede llegar a confundir. Y justamente en eso, de llevarlos a confundir, ¿sí?, si ustedes se guían solamente por el libro, es la forma en cómo lo plantea al ciclo práctico. A ver, concretamente, en la página 60 del libro, ustedes tienen acá un gráfico, ¿sí?,
que es el que lo están viendo ahí en la pantalla, ¿no es cierto? ¿El gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si ustedes quisieran, de alguna manera, decir, ah, no, el ingeniero Heredia, ¿qué sabe? No tiene idea de la materia. Yo voy a algunas clases, total, sé que estudio del libro, voy, rindo y apruebo. Quien esté en esa postura, le diría que revise la misma, porque si ustedes se guían, y con este tema en particular que vamos a comenzar a ver hoy, se van a confundir seguramente más de la cuenta, ¿sí? Entonces, sugerencia, a este grafiquito que está en el libro, traten de, por lo pronto, ¿sí?, no tenerlo en cuenta. Y sí, por ejemplo, lo que vamos a ver, a explicar respecto del mismo en la clase de hoy, y después les voy a mostrar cuáles son las diferencias, y que normalmente, compañeros que ya cursan la asignatura, les sabrán informar, les sabrán decir, ¿no es cierto?, todo esto que yo les estoy diciendo, ¿sí?, de la confusión que les puede llegar a traer en estudiar del libro directamente. A ver, para el ciclo práctico vamos a hacer lo siguiente. A ver si es que lo logro hacer. Denme un segundo. Vamos a ver acá. Herramientas, papel. Vamos a utilizar cuadrícula. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar un sistema, ¿sí?, como si fuera en trigonometría de los 4 cuadrantes, basado en lo siguiente. Fíjense, por acá supónganse que vamos a tener algo como eso. Por acá vamos a tener algo como esto. Por acá vamos a dibujar un círculo. Donde ese círculo, a ver si me lo toma. Bien. ¿Se están viendo ahí, no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Supongan que acá tenemos, vamos a marcar los cuadrantes, 0 grados. Por acá vamos a tener, recuerden, ¿qué era esto? Sentido de giro. Sentido de giro. Sentido convencional de giro. Vamos a suponer para esto el estudio del ciclo práctico, lo mismo que dijimos para el caso de los motores, cuando estudiamos el ciclo teórico, y es justamente de que vamos a considerar que el motor ya se encuentra girando, en este caso en el sentido convencional de giro, que es lo que acabo de marcar. Todo lo que yo diga de ahora en más, sin haber hecho esta consideración, carece de validez. Por eso es importantísimo que antes de comenzar con el estudio de este tema, hagamos esa salvedad. Yo, para antes de analizar esto del ciclo práctico, y al igual que en el ciclo teórico, yo parto de la consideración de que mi motor de combustión interna ya se encuentra girando según el sentido convencional de giro. Bien, una vez que yo hice esa consideración, dibujo los cuadrantes, ¿no es cierto?, y los grados correspondientes. 90 grados, 270, y acá 90, 180, 270, y obviamente de 0 o 360 grados, que es el giro completo, ¿no es cierto? Bien. Si esto es, o representa, hagan de cuenta que este es el sistema biela manivela, ¿no es cierto? Esto de acá va a representar mi posición de PMS, y este de acá va a representar mi posición de PMI. PMS y PMI. Una vez definidos esos puntos, ¿qué sucede?
Vamos a ir repasando paso a paso las posiciones según el ciclo teórico en cada uno de los tiempos. A ver, en el ciclo teórico, si yo hablo del primer tiempo, yo dije que en ese ciclo teórico, el primer tiempo arranca con el pistón en la posición, a ver, marco acá, en esta posición de ahí, que la acabo de marcar, ¿lo ven ahí? Posición de PMS. Sí. ¿Sí? Sí. Y como está girando, en el sentido convencional de giro, esa posición hace de que el pistón vaya en carrera descendente y termine buscando una posición, esta que es la de PMI. ¿Mm? Es en cuanto al recorrido del pistón dentro del cilindro. Hagan de cuenta que lo que nosotros estamos analizando, si yo tengo acá mi cilindro, mi pistón, mi biela, manivela, esa manivela va a describir en su carrera, en su giro, en este sentido, va a describir la figura esa punteada que tienen ahí, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que yo voy a representar ese movimiento circular de la manivela, es lo que tengo representado en grande a la derecha. Cuando esa manivela esté en este punto va a ser el PMS, cuando esté en este otro punto va a ser el PMI del pistón. ¿Lo siguen ahí? ¿Lo ven? Sí. Bien. Quiere decir entonces que en el ciclo teórico, si yo quisiera representarlo al primer tiempo, y arrancaría en este punto, en el punto 1, si ustedes quieren, y finalizaría en el punto 2. Esto es, arrancaría en el PMS y terminaría en el PMI. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, lejos de suceder esto, lo que sucede es lo siguiente. Por acá me va a aparecer un punto, ¿sí? Un punto 1 si ustedes quieren. Que si yo uno ese punto, con el origen O, con el 0, ¿sí? Voy a ver que esa línea queda representada, un ángulo alfa, esa posición queda representada a partir de un ángulo alfa respecto de la posición de PMS. ¿Sí? Supongamos de que yo, en este punto, digo de que provoco un AAA. ¿Qué sería un AAA? Avance, apertura, admisión. Profe, una pregunta sobre eso. ¿También se Sí. le puede llamar como anticipo? Sí, avance o anticipo, exactamente. Anticipo de apertura de admisión. ¿Está bien? Sí, es correcto ese término también, sí, cualquiera de los dos, avance o anticipo. Es correcto, ¿sí? Fíjense, antes de profundizar en esta descripción, ¿cuál es la idea en términos generales? Volvamos al ciclo teórico. El ciclo teórico, durante medio giro del cigüeñal, ¿sí? Al abrirse la válvula de admisión, durante medio giro, yo estoy en el ciclo teórico haciendo que ingrese mezcla fresca al interior del cilindro. ¿Sí? Si yo en el ciclo teórico, durante medio tiempo que dura la admisión, logro introducir una determinada cantidad de mezcla fresca al interior del cilindro, yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si yo hipotéticamente logro ingresar? Supónganse que lo pueden, ya vamos a ver si es cierto y cómo, pero supónganse que pueden ingresar más mezcla fresca al interior del cilindro por algún método. ¿Qué les parece? ¿Será mejor para el motor o no? Que yo le introduzca más mezcla aire-combustible. No, yo creo que no. A ver, hagan de cuenta. Tengo un tacho, ubican los tachos de 200 litros, estos de los de aceite.
Supónganse de que en ese interior yo me coloco una determinada cantidad de tipo dibujito animado de TNT, de dinamita. Si yo caso 1 en un tacho pongo una determinada cantidad. Caso 2, en el mismo tacho de 200 litros meto el doble de cantidad de explosivo. Le entregaría más potencia. Eso, voy a obtener... Y es también, mejor desde el punto de vista de la potencia. Exactamente, exactamente. Si yo logro tener más mezcla fresca en un mismo volumen, y voy a tener más posibilidad de que esa mezcla combustione en forma instantánea y libere más energía química, porque la energía química, recuerden que está contenida en el combustible. Y cuanto más combustible tenga, mayor energía química voy a tener. Y cuanto más energía química disponible tenga a la hora de combustionarlo, y me va a liberar mayor presión, mayor potencia, mayor fuerza, me va a empujar el pistón. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Profe, Sí. ¿puedes repetir lo que se me escuchó cortado? Sí. Decíamos entonces que si yo en un motor tengo la posibilidad de ingresar más mezcla fresca, va a significar que ese motor va a entregar mayor potencia. ¿Por qué? Porque al ingresar más mezcla fresca tengo mayor energía química que viene con el combustible. Al ingresar mayor mezcla y tener mayor combustible, teniendo la misma, provocando la descarga de la bujía, ese motor va a liberar en el único tiempo útil, que es el tercer tiempo, va a entregar mayor potencia, mayor trabajo. Y ese motor va a entregar, en definitiva, mayor potencia. Ese es el concepto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Quiere decir entonces que lo que me tiene que quedar a mí es que yo tengo que lograr de alguna manera eso, de ingresar mayor mezcla fresca a mi cilindro. Porque sé que tiene beneficios para mi motor. Ahora, ¿cómo lo logro a ese? Ingresar mayor cantidad de mezcla fresca. Lo puedo lograr fácilmente. Haciendo de que, ¿cuánto duraba en el ciclo teórico abierta la válvula de admisión? Que es cuando ingresa mezcla fresca. ¿Cuánto tiempo está abierta en el ciclo teórico la válvula de admisión? Medio giro. Supónganse que si en lugar de medio giro yo le doy más tiempo de apertura a la válvula de admisión. Si yo le doy más tiempo de apertura a la válvula de admisión, ¿qué voy a lograr? ¿Que ingrese qué cosa? Que ingrese más mezcla fresca. Combustible. Exactamente. Si ingresa, sí. Pero si yo abro, digamos, la válvula de admisión ahí, en el punto 1, Sí. el pistón, cuando está subiendo vuelta, digamos, el cilindro, está subiendo vuelta, Sí. que sería en el tiempo de escape, ¿no empujaría la mezcla fresca hacia afuera? Ya lo vamos a ver. Vamos a analizar, vamos a hacer el análisis de lo que en ingeniería se llama principio de independencia de acción y superposición de efectos. Ya vamos a ver eso un poquito. Pero por ahora nos focalizamos y nos mentalizamos y ponemos el foco, así cuando sacan la selfie ustedes, ponemos el foco en la válvula de admisión. Ya vamos a ver con la válvula de escape. Vamos a ir haciendo el análisis del ciclo práctico por cada uno de los tiempos y según qué válvula esté abierta o no. ¿Sí? Arrancamos el análisis entonces por el primer tiempo que es la admisión, que lo único que se mueve o tiene injerencia en ese tiempo es la válvula de admisión. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien, profe. Bien, listo. Entonces, de nuevo, yo sé que ingresando más mezcla fresca al interior de mi cilindro, ese motor va a funcionar mejor porque va a liberar, al tener mayor mezcla fresca, mayor cantidad de energía química que la voy a poder liberar en su determinado momento y me va a producir mayor potencia de entrega de ese motor. ¿Cómo lo logro? Fácilmente, haciendo de que en vez de el medio giro del cigüeñal, en vez de los 180 grados de apertura de la válvula de admisión que me dura en el ciclo teórico, yo ahora en el ciclo práctico le voy a dar más tiempo de apertura. Voy a hacer de que, por ejemplo, si mi motor ya está girando en este sentido de giro que hemos dicho aquí, en el sentido este convencional de giro, a ver que se vea con un colorcito lindo, que lo tengo acá, cuando mi motor está girando ya en ese sentido,
yo voy a decir, che, mira, la válvula de admisión no la voy a hacer abrir en la posición de PMS. La voy a hacer abrir en un punto 1, que lo tengo por ahí. Lo voy a hacer abrir en un punto 1, en un punto anticipado o anterior al PMS. Por eso ese punto anticipado o anterior yo le llamo avance a la apertura de admisión, o como decía el compañero, anticipo a la apertura de la válvula de admisión. ¿Entiende esto de anticipo? Si yo lo hubiera puesto después del punto, sería un retraso. No sé, por ejemplo, que yo hubiera considerado un punto por acá. ¿Por qué retraso? Porque ya pasó la posición de PMS según el sentido de giro que estoy considerando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Es decir, yo me estoy anticipando alfa grados antes de que el elemento móvil, que es el pistón, llegue a la posición de PMS, y alfa grados antes yo lo estoy haciendo abrir a la válvula. Una vez que abrió la válvula, comienza oficialmente en el ciclo teórico, en el ciclo práctico que estoy analizando, comienza oficialmente, ¿qué cosa? Admisión. Vamos a poner exactamente. La admisión comienza en este punto. Admisión. Arranca la admisión, gira. ¿Y hasta dónde va la admisión? Si yo quisiera, por ejemplo, analizarlo, volverme al ciclo práctico, ¿hasta dónde duraría la admisión? Cuando el pistón alcance la posición. Se le volvió a cortar el audio, profe. Profe, no lo oigo.
Hola, hola. Hola, profe. Ahí volví. Don Internet hoy me está haciendo renegar más de la cuenta. A ver. A ver, a ver, a ver. Función de compartir pantalla. Vamos de nuevo. Volvemos. Listo. Ahí se está viendo de nuevo, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, habíamos quedado en que la válvula de admisión, en vez de abrir en el PMS, ¿sí?, la hago abrir en el punto 1, es decir, me anticipo alfa grados antes de que llegue a la posición de punto muerto superior. Y por conveniencia, por esto de que si la dejo mayor tiempo abierta, es conveniente porque en definitiva voy a obtener mayor potencia en mi motor. Cuando el pistón llega a la posición de PMS, la dejo, ¿sí?, que pase de esa posición, y a los beta grados, a los beta grados de haber pasado la posición de PMI, recién ahí yo provoco en el punto 2 el cierre de la válvula de admisión. Y a este punto, por haberse pasado de la posición que debería haber cerrado según el ciclo teórico, por haberse pasado de esa posición, este punto se llama retardo al cierre de la admisión, que es lo que habíamos puesto por acá. O sea, sería cuando ya está bajando prácticamente el pistón. Cuando bajó, terminó de bajar, y por definición de PMI, el pistón que antes bajaba, ahora comienza a subir. Ahora cuando empieza a subir, digamos, sería. Me equivoqué, perdón. Exactamente. Es cuando comienza a subir, ¿sí? Lo dejo pasar 20 grados de giro y ahí recién le cierro la válvula de admisión. Quiere decir entonces que, si lo comparo a esto, si yo digo, y yo les hago la pregunta, ¿cuánto dura la válvula de admisión abierta en el ciclo teórico? La respuesta sería ciclo 180. teórico. Exactamente. En el ciclo teórico dura 180 grados la apertura de válvula de admisión. ¿Cuánto dura la apertura de la válvula de admisión en el ciclo práctico, según lo que acabamos de ver? Más de 180 más alfa más 180. beta. Exactamente. 180 más alfa más beta, ¿sí? En definitiva, yo simplemente con un anticipo y con un retardo, yo estoy logrando hacer que la válvula de admisión esté más tiempo abierta que en el ciclo teórico. Y si yo sé que está más tiempo abierta, ingresa más mezcla fresca, mayor energía química y mayor potencia en el motor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Listo. Profe, ¿Logré mi objetivo? Sí. ¿Tendría algo que ver ahí también la permanencia del árbol de levas o no? Claro, ya vamos a ver quién es el encargado de realizar todo esto que estamos diciendo ahora, estos avances y retrasos, ¿sí? Tendría que Ya lo cambiar ves, la ya. forma de la leva si quiere que se mantenga bien abierta. Eso, por ahí va, ya, no se me apure, listo. Terminó el primer tiempo del ciclo práctico, ¿sí? Con el alfa y el beta queda definido y queda cerradito. Después del primer tiempo, ¿qué venía? El ciclo de la compresión. ¿Dónde arranca? Donde termina el anterior y viene por acá. Esto de acá ya es compresión. Viene por acá. Y si estamos en el ciclo teórico, ¿dónde diría que termina? Termina. Punto muerto superior. Claro, exactamente. En el punto muerto superior. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Los motores giran a altas revoluciones, sobre todo si pensamos en motores de competición. Ya vamos a ver videos de motores de ensayos en banco de motores de Fórmula 1, en donde por ahí en los años 80 podían llegar a estar en 12.000 revoluciones por minuto, la máximo giro de los motores, y en un motor actual y puede llegar a estar en torno a los 18.000 revoluciones por minuto aproximadamente. 18.000 revoluciones por minuto, es decir, imagínense
A ver, hacemos un cálculo rápido. ¿Cuántas revoluciones por segundo? Nosotros decimos 300. 18.000 revoluciones por minuto. Al minuto lo quiero sacar y quiero poner segundos, ¿sí? La equivalencia es 1 minuto son 60 segundos. Y ahí me van a quedar revoluciones por segundo. ¿Cuánto les da? 1800 dividido en 6. 300. 300 revoluciones por segundo. Revoluciones por segundo. ¿Mm? Y de esas revoluciones, al hablar de revoluciones, es un giro completo, ¿no es cierto? Y por cada giro completo tengo dos carreras, una ascendente y una descendente. Quiere decir que si a esto lo divido en dos, y voy a obtener 150 carreras ascendentes y descendentes por segundo. Así que imagínense la velocidad que estamos haciendo referencia en un motor de alta competición. 150 carreras ascendentes y descendentes por segundo. Mucho, ¿no? Bastante. Bien, bastante. Bien. Volvemos al tema del dibujo que teníamos. En esos motores de competición, y por la alta velocidad puesta en juego, la velocidad de giro, según lo que acabamos de ver, se hace necesario por una cuestión inercial, inercial en cuanto a la ignición. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando, volvemos acá al dibujito, cuando, volvemos acá, el análisis este que vimos con los tercer tiempo, aquí, cuando se produce la descarga de alta intensidad y de voltaje en el tercer tiempo, esa ignición provoca una combustión que va a hacer lo siguiente, fíjense, va a provocar sobre el combustible, ¿vieron cuando tiran en un estanque o en un agua calma, tiran una piedra y esa piedra, digamos, uno ve cómo a partir del punto de impacto comienzan a generarse ondas, ¿cierto? Como en especie de círculos que comienzan a adquirir una velocidad, ¿sí? Se forman en el centro y comienzan a alejarse de ese centro en un círculo cada vez de mayor diámetro. Ese efecto, en realidad, que nosotros observamos en la superficie libre del líquido, pero que en realidad si tuviéramos una cámara y nos metemos al interior de ese estanque, de esa agua calma, ¿sí? Vamos a ver que en realidad lo que se van formando son unas especies de semi-burbujas, ¿Se le vuelve a cortar? Sí. Parece que sí. No le anda muy bien el internet hoy, me parece. Hola, 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 ahí volví. Hola, profe. Ahí se le escucha, profe. Ahí está, ahí está. Bien, puede ser que me deje terminar la clase. Compartimos pantalla. Y vamos de nuevo. Decíamos entonces, cómo en estas 18.000 revoluciones por minuto que teníamos en el caso del motor de competición, esa alta velocidad de giro hacía de que al momento de la
descarga en la bujía, de esa descarga de alta intensidad que hacíamos referencia y alta tensión, por la alta velocidad de giro del motor, yo necesito de alguna manera anticiparme y hacer de que desde el momento que se inicia la ignición hasta que se queman, como si fueran las cáscaras de la cebolla, en capas, se va quemando el combustible, hasta que la capa que está en contacto con la cabeza del pistón, esa es la que realmente provoca la impulsión. Todo el tiempo que eso yo tengo que anticiparme de alguna manera, y es así que aparece un punto muy definido en lo que es el ciclo práctico, que se llama avance al encendido. Ese avance al encendido quiere decir que alfa, beta, no sé, por ejemplo acá, gamma, delta, antes de que el pistón llegue a la posición de PMS haciendo el segundo tiempo de la compresión, llegue a un punto, por ejemplo, como este, ¿sí? Y ahí es en donde gamma grados antes se produzca la descarga de la bujía. Que normalmente ese gamma suele estar entre 1 o 2 grados, es muy pequeño el avance al encendido. De hecho, hay algunos motores que directamente el gamma es igual a 0, que no tienen avance al encendido. En cambio, hay otros, sobre todo los de alta competición, ya manejan este concepto, ¿sí? Por ahí, digamos, Lo pueden atrasar también, ¿o no, prof? Y si lo atrasás, no, siempre vas a hablar desde el punto de vista del encendido, vas a hablar de un avance que puede ser positivo o nulo, nunca negativo. Nunca vas a hablar de un retraso al encendido. ¿Por qué? Porque ya estás desperdiciando carrera útil del pistón. Sí, sí. Claro, vos tenés que aprovechar al máximo la carrera, es decir, la distancia que tenés del PMS al PMI. ¿Qué haces con los alfa grados? Vos le das tiempo a la bujía desde que inició la ignición, empieza a quemar como si fueran las capas de una cebolla y llegue la última capa a quemar la que entre en contacto con la cabeza del pistón. ¿Y cuál va a ser ese instante? Ya vos el instante ese, cuando quemo la última capa, la que está en contacto con el pistón, el tiempo óptimo sería cuando ese se dé justo en la posición de PMS y ya bajando el pistón. ¿Te ubicas? Entiendo. Sí, sí. Ahí vas a aprovechar el máximo, le vas a sacar el jugo a tu motor en esa condición. Bien. Terminó la compresión. ¿Dónde terminan? El avance al encendido. ¿Está? Listo. Después, ¿qué sigue de la compresión? Sigue el tercer tiempo. Combustión. Combustión, Exactamente. Combustión, expansión. Exactamente. Combustión, expansión. ¿Arranca en dónde? En este último punto. ¿Sí? Y comienzo a hacer la carrera. ¿Sí? Combustión, expansión. Si estuviera en el ciclo teórico, ¿hasta dónde duraría la combustión-expansión? ¿Hasta qué tiempo? ¿O hasta qué posición, mejor? Inferior. Claro, hasta el punto muerto inferior. Bien. Pero ¿qué pasa? Y acá viene otro análisis, que es el siguiente, fíjense. Lo vamos a dejar por ahí. En el cuarto tiempo, ¿cuál era la válvula que tenía injerencia en mi motor? En el cuarto tiempo. La válvula de escape. Exactamente. Si yo me focalizo y me posiciono y centro mi atención en la válvula de escape, ¿qué tengo para decir? Que desde el punto de vista funcional, la válvula de escape, ¿para qué sirve su apertura en el cuarto tiempo? Evacuar los gases de combustión. Exactamente, exactamente. Si yo durante el primer tiempo ingresé más mezcla fresca que la usual, que en el ciclo teórico, por haber tenido más tiempo abierta la válvula de admisión, ¿qué es lo que me diría la lógica a mí para dejar más limpio ese cilindro? Que antes. Abra antes la válvula de escape. Claro, o en términos generales, si yo introduje más mezcla fresca que lo normal, yo voy a necesitar en términos generales más tiempo para limpiar mi cilindro. Sería un poco el razonamiento, no sé si me sigue. Sí. ¿Para qué? Para dejarlo en las óptimas condiciones, ¿sí? Y no hacer que me queden, por ejemplo, restos de gases ya combustionados en el interior del cilindro, porque sé que en definitiva esos gases que son irreversibles, que surgen como una reacción irreversible,
yo ya le saqué la energía química y el hecho de que me ocupe un lugar de nada me sirve. Es más, me estorban, porque ese lugar bien podría ser utilizado por mezcla fresca, la cual yo sé que sí le puedo sacar energía química. Entonces, yo, mientras más limpio tenga mi cilindro de gases ya, estos irreversibles, productos de la combustión, mientras más limpio esté, mejor va a ser porque yo sé que lo voy a preparar y lo voy a dejar en condiciones para que en el semiciclo siguiente, en el próximo tiempo de la admisión, al estar completamente limpio, completamente vacío mi cilindro, pueda llenarlo por completo con mezcla fresca, la cual yo sé que sí le voy a poder sacar el jugo. Sí le voy a poder sacar la máxima potencia posible. Por lo tanto, bajo ese concepto, de nuevo, me interesa a mí mantener, como dijimos recién, mayor tiempo abierta la válvula de escape. Porque sé que de esa manera me voy a asegurar un buen barrido de mi cilindro. ¿Y cómo logro ese mayor tiempo de apertura de la válvula de escape? Haciendo, por ejemplo, que acá, perdón, vamos a cambiar de color para que quede bonito. Haciendo, por ejemplo, que aparezca por acá un punto 3, que se va a llamar avance a la apertura del Escape. avance, ponemos acá. Avance o anticipo a la válvula de escape. En este punto, entonces, es en donde finaliza, en este punto es en donde finaliza el tiempo anterior, el tiempo de la combustión, expansión. Y queda definido este punto a partir de, por ejemplo, un ángulo, este ángulo, respecto del punto muerto inferior, que le vamos a llamar alfa, beta, gamma, delta. Siguiendo con la nomenclatura griega para los ángulos. Es decir que delta grados antes de que el pistón que está bajando logre alcanzar la posición de PMI durante el tercer tiempo de la combustión-expansión, delta grados antes de esa posición, yo logro o provoco o produzco de alguna manera, ya lo vamos a ver cómo, yo provoco la apertura de la válvula de escape. Con lo cual, a partir de ese instante, yo oficialmente doy inicio a lo que sería, ¿qué cosa? Al último ciclo, al escape. Al escape, exactamente. Arranca en este punto. Y viene por acá, viene por acá, viene por acá, gira. ¿Y qué me diría el ciclo teórico? ¿Dónde finalizaría? Si estoy Punto muerto analizando el superior. punto de... Exactamente. Pero, por esto que dije recién, de la conveniencia de tener el mayor tiempo posible abierta la válvula de escape, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que esa válvula de escape sobrepase la posición de Al escape del PMS. gas. Exactamente. Sobrepase esa posición y llegue a un punto, vamos a exagerar por acá, punto 1, 2, 3, lo vamos a llamar punto 4. Esto lo vamos a borrar, lo vamos a acomodar por acá, que no me gusta cómo está. Y lo vamos a llamar por acá, PMS por acá. Esta posición del punto 4 la vamos a llamar RCE. Retardo o retraso, muchas veces, retardo o retraso, al cierre
¿De qué? El escape. De la válvula de escape. Válvula de escape. Retardo o retraso al cierre de la válvula de escape. Quiere decir que mientras viene en el último tiempo el pistón subiendo, buscando la posición de PMS con la válvula abierta, yo voy a tratar de alguna manera que, habiendo pasado la posición de PMS y dejándolo transcurrir, por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta, sigma. Dejándolo transcurrir sigma grados después de la posición de PMS, recién ahí yo voy a provocar o producir, de alguna manera, le voy a dar la orden mecánica de cierre a mi válvula de escape. Si yo me concentro y fijo mi atención pura y exclusivamente en esta válvula de escape, ¿qué puedo decir? A ver, pregunta. ¿Cuánto dura la válvula de escape abierta en el ciclo teórico? 180 grados. Exactamente. ¿Y cuánto duraría, según lo que acabamos de escribir ahí, cuánto dura abierta la válvula de escape en el ciclo práctico? 180 más el avance y el retraso. Exactamente. En este caso, más delta más gamma, ¿no es cierto? Sí, profe. Quiere decir Delta más que, sigma, ¿no sé? fíjense, más delta más sigma, sí señor. Que es que oficialmente le damos el cierre nosotros a esto que no le pusimos nombre. Ah, sí, sí le pusimos, por acá está el escape. Lo volvemos a poner por acá. Al tiempo del escape, ¿sí? Oficialmente va del punto 3 al punto 4. ¿Mm? Bien. A ver, repasando entonces. Hace un rato, me voy a desconectar un poquito de la pantalla. Me gusta que en esta me vean. A ver, un ratito, a ver. Dejo de compartir. Bien. Entonces, fíjense ustedes. Hagan de cuenta que acá en mi mano izquierda, ¿sí? Tengo la válvula de admisión, ¿sí? ¿Qué dijimos de esta señora de la válvula de admisión? Que a mí me conviene en el ciclo práctico la válvula de admisión más tiempo abierta, porque sé que de alguna manera, en definitiva, al ingresar, al tener más tiempo abierta, ingresa más mezcla fresca y logro en definitiva sacarle el jugo y obteniendo mayor potencia de ese motor. ¿Cómo lo logro? Agregando a los 180 grados un avance y un retraso a esta válvula. Por otro lado, aparece acá en lo que vi y analizamos respecto de la válvula de escape. Y dijimos que si yo a esta válvula de admisión la dejé más tiempo abierta por conveniencia, ingresó más mezcla fresca, que al combustionar quedan los residuos de la misma. Por lo tanto, de alguna manera me lleva a pensar a mí que voy a necesitar que esta señora, la válvula de escape, permanezca también mayor tiempo abierta para lograr barrer y sacar toda la mezcla fresca residual que me quedó, no fresca, la mezcla residual, los desechos que me quedan en el interior del cilindro luego de haber quemado esa mezcla fresca. Válvula de admisión, más tiempo abierta, válvula de escape, más tiempo abierto. Principio, yo les mencioné un principio muy utilizado en ingeniería que se llama principio de independencia de acciones. Independencia de acciones, lo que hace esta válvula, en principio no tiene nada que ver con esta otra. Aplico un principio de independencia de acciones, tanto la válvula de admisión para lograr un cometido o un objetivo, y tanto la válvula de escape en forma independiente, ¿sí? Una acción independiente sobre la válvula de escape para lograr otro cometido que sería el de barrer o dejar lo más limpio posible al cilindro para el próximo tiempo. ¿Me siguen hasta ahí? Principio de independencia de acciones.
Pero ¿qué pasa? Como estas válvulas no es que esté una en Groenlandia y otra acá en la Antártida, no, están las dos muy cerca y normalmente separadas solamente por la bujía, muy pocos centímetros. Entonces, lo que haga una, indefectiblemente tiene que ver o va a causar algún efecto en la otra. Principio de independencia de acciones y superposición de efectos. Esta superposición de efectos es por el hecho de la proximidad que tengo una de otra. Esta mínima distancia que se separa a través de, pueden ser unos centímetros quizás. ¿Y qué es ese efecto? Ese efecto tiene que ver con esto. Volvamos aquí. Ahora sí, comparto nuevamente pantalla. Ahí están viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo se llamaba el punto 1? Anticipo de apertura de admisión o avance. Bien. O avance. ¿Cómo se llama el punto 4? Retardo o retraso de cierre de escape. Exacto. ¿Qué pasa en este tiempo? Pregunto. Las dos válvulas estarían abiertas todavía. Eso, sí señor. A ver, lo marcamos con otro color. ¿Qué puede ser? A ver, un azul. Marcamos con un azul. En este tiempo, de la apertura, avance o anticipo apertura de admisión. Y este otro tiempo, que es el retardo o retraso del cierre del escape. Durante este tiempo, tal como dice el compañero, Yo una vez vi eso en una culata de una moto de competición, que las dos válvulas estaban tan próximas que casi se tocaban en el momento. exactamente. Hasta a veces se tocan, ¿o no, profe? Cuando dependen de los árboles de leva. Y lo que pasa es que pueden, no sé si tocarse, pero sí puede haber interferencia de la válvula con el pistón cuando estudiamos sistemas de distribución, cuando se corta la correa de distribución, ahí pierden coordinación, lo que es el pistón con las válvulas y Y un ahí se pueden llegar a pistón tocar. que, claro, un pistón al perder coordinación puede suceder que el pistón esté subiendo, o sea, esté en carrera ascendente y la válvula al no tener se le cortó la comunicación mecánica con el pistón y no sabe qué está haciendo el pistón, si está subiendo o bajando. Y puede suceder de que mientras esté subiendo el pistón, baje la válvula y ahí se produzca la rotura del pistón. Es la falla más típica Profe, que la válvula y el pistón. ¿Cómo? ¿Se cuentan un ¿Cómo? chiste entre la válvula y el pistón? Algo así. Algo así. Tiene un encontronazo. ¿Eh? Bien. Entonces, entre el punto 1 que me determina a mí el avance a la apertura, avance o anticipo a la válvula de admisión, apertura de admisión, y el punto número 4, que lo he definido como un retraso, un retardo al cierre de la válvula de escape, quiere decir que en el tiempo que acabo de marcar ahí, tal como decía el compañero, ambas válvulas, tanto la de admisión como la de escape, permanecen abiertas. Ambas válvulas permanecen abiertas. Y a este tiempo se le ha dado en llamar traslapo o solapo. Quiere decir entonces que, por definición, traslapo o solapo es el tiempo en el ciclo práctico en el cual permanecen abiertas ambas válvulas, tanto la de admisión como la de escape. En este motor que acabamos de dibujar, ¿cuánto es el traslapo solapo? Y es alfa más gamma. ¿Sí? ¿Cuánto dura el traslapo solapo? Alfa más gamma grados. ¿Sí? ¿Se ve eso, no es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Cuál es el riesgo
de tener un traslapo o solapo grande, es decir, un alfa grande y un gamma grande. ¿Cuál sería el riesgo? Yo sé que tengo, por un lado, beneficio. Tener un traslapo solapo grande implica anticipar más la válvula de admisión, es decir, hacer de que entre más mezcla fresca. Cuanto más anticipo tenga, más mezcla fresca tengo. Y a su vez, hacer que un retraso sea más retardado todavía, hacer que el gamma se incremente, haciendo de que tenga mayor tiempo, ¿no es cierto?, de limpieza del cilindro. O sea, por eso por un lado. Pero en la práctica puede traer inconvenientes con un traslapo solapo exagerado. ¿Que sería qué cosa? ¿Qué se les ocurre? Y la mezcla fresca que estaría entrando saldría a la vez. Ajá. Claro, la mezcla fresca que esté entrando por la admisión, ¿sí?, correría el riesgo de salir directamente, y así como entró, salir directamente por la válvula de escape, hacia el caño de escape. Sí. Y ahí, ¿qué pasa? Si yo tengo mi autito, que como decíamos, a la mañana lo hago arrancar a la mañana para que me llegue el trabajo y reniego cada vez que voy a cargar a la estación de servicio, porque todas las mañanas me encuentro con que todas las semanas aumenta el combustible, es ciertamente, digamos, y pensar que ese motor lo pueda llegar a diseñar con un traslapo solapo, haciendo de que en definitiva, si me pasa mezcla fresca de la admisión directamente al escape, sin combustionar en el interior del cilindro, es porque estoy desperdiciando combustible. No lo estoy aprovechando. Y eso me puedo dar el lujo yo, más que en un auto de calle, en un auto de competición. A ver, en un auto de competición, ¿qué tiene pegada? Además de pintura bonita, ¿qué tiene pegado? Tiene unos letreros, los autos de competición, ¿cierto? Que son las propagandas, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Bueno, van a ver que en muchos de ellos la propaganda que seguramente alguna petrolera tienen, alguna estación de servicio o petrolera que los asista tienen. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de los motores de competición, ¿qué me interesa a mí? Hacer autos que sean económicos, motores económicos, que sean motores potentes y que sean ganadores. Potente. Motores potentes, exactamente. Es decir, Entonces, la mayor economía... potencia, mayor consumo. Y claro, es decir, en los vehículos de competición, la economía, que a mí ciertamente y a cada uno de nosotros nos tiene desvelado a la hora de utilizarlo para movilizarnos en la vida común, en un auto de competición la economía pasa a segundo plano. Y ellos se quedan tranquilos porque total tienen, no sé, estación de servicio Juanita, o las 3G, lo tienen así grande en el parabrisas. Saben que ese auspiciante, por ejemplo, es el que le va a suministrar el combustible que va a necesitar para funcionar ese motor. Lo que interesa en un motor de competición definitiva es desarrollarlo al punto tal de llevarlo a que desarrolle la máxima potencia posible a cualquier costo, sin tener en cuenta el factor económico en términos generales. ¿Sí? Entonces, ¿qué me tiene que quedar en esto? Que los motores de competición, por el concepto mismo que manejan, ese tipo de motor se diseñan normalmente y habitualmente con un traslapo o solapo grande, exagerado. ¿Sí? Porque sé que de esa manera voy a obtener mayor potencia. Mientras que en un vehículo de uso familiar, el que utilizamos todos los días para uso diario y demás, prevalece, no me interesa sacarle la mayor potencia para el uso que le doy, me interesa sí que sea lo más económico posible. Y en ese que sea lo más económico posible, que desde el punto de vista de los motores o de los vehículos, a la hora de comprar un vehículo, una de las evaluaciones que uno hace es en cuanto a la autonomía. Es decir, a saber cuánto, ¿sí?, kilómetros recorre ese vehículo por litro de combustible. Eso se llama la autonomía. Hoy por hoy un vehículo y puede estar en los 18 kilómetros por litro, aproximadamente, 15 kilómetros por litro. Es decir, se puede desplazar esa distancia con un litro de combustible. Eso se llama la autonomía. ¿Tá?
Entonces, en ese caso, si yo me contrato, en el caso de ustedes, futuros ingenieros electromecánicos, están en segundo año, dentro de 3 años, tienen la dicha de recibirse, ¿sí? Titulito bajo el brazo, los contrata de la fábrica Renault en Córdoba para el desarrollo de un nuevo motor que está por salir al mercado. Primera pregunta que les hacen a ustedes. Ese motor, para un uso, digamos, un nuevo modelo que está por sacar, ¿qué hago? ¿Lo desarrollo con un traslapo solapo grande o un traslapo solapo chico? Ahí les toman la primera prueba como ingeniero electromecánico. ¿Qué dicen ustedes? Y Chico. si es para el mercado, que sea económico. Exactamente. Fíjense que un auto, si digamos para uso familiar y demás, mientras más económico se lo venda a uno, tiene mayor propaganda, tiene mayor salida. Porque eso es lo que analiza un usuario que va a comprar un vehículo hoy en día. Que haga la mayor cantidad de kilómetros con el menor por litro de combustible. Quiere decir que al diseñarlo con un traslapo solapo pequeño, yo me estoy asegurando de que no voy a estar tirando combustible directamente por el caño de escape. Que todo el combustible que yo le ingrese a la hora de cargar combustible, todo ese combustible se va a aprovechar en el interior del motor para lograr extraer su energía química en ese interior del motor, ¿sí? Y no como en los autos de competición, que apenas entre, ahí nomás sale. ¿Se entiende entonces el concepto? Sí, profe. Perfecto. O sea, Bien. profe, que en los autos de Por eso, competición hay parte del combustible que sale derecho sin quemarse. exactamente. ¿Y saben dónde lo ven? A ver si tengo un video por acá. A ver. En las explosiones que hace el caño de escape. En las llamas que ustedes ven en los caños de escape en los vehículos. Sí, señor. Es decir, quien les gusta las carreras de TC los días domingos van a ver que cuando largan los vehículos, ¿sí? Largan a, digamos, de posición detenida y al llegar a la primera curva, ¿qué hacen en la toma? Cuando ustedes ven en la toma esa de la curva, van a ver, les va a llamar la atención una llama que aparece en el caño de escape. Esa llama en el caño de escape no es otra cosa más que esto que les acabo de mostrar recién. Es combustible que por tener un alto traslapo o solapo hace que ese combustible pase directamente al caño de escape y termine quemándose, porque el combustible que sale derecho por la válvula de escape se encuentra con un caño de escape que está a muy alta temperatura, ¿sí? Y termina quemándose en el caño de escape y no en donde tiene que ser, en el interior del motor. ¿Se entiende? Sí, profe. Déjenme ver si tengo, porque encima no me tomo. Creo que acá tengo algunos videos para mostrar. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta hasta acá o no? ¿Se va entendiendo más o menos? Sí, profe, todo bien. Todo bien, Buenísimo. Déjenme ver, prueba. Bueno, acá vamos a ver un videito de una prueba de un motor. Lo vamos a hacer primero. Vamos a ver una prueba de un motor de los años 80 y van a notar la diferencia con un motor que es 10 años más nuevo. A ver si logro pasar. Díganme si se escucha algo, a ver. Sí, ¿Se profe. escucha algo? Bueno, lo arrancamos de nuevo. Motor de Renault Fórmula 1, años 80. Fíjense. Fíjense a cuánto llega. 12.000 RPM.
¿Pudieron ver? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Qué características? ¿Vieron? ¿Alcanzaron a ver las llamas del escape? Sí. Bueno, eso es una característica de los motores de competición. Motores con traslapo solapo exagerado, que hace que el combustible que ingresa por la mezcla fresca, por la admisión, termine quemando en el escape y no en el interior del motor. ¿Cómo ¿Qué se enciende características el tiene escape, el motor? profe? ¿Cómo? ¿Por qué se enciende en el escape? ¿Por qué no sale líquido, digamos? Y porque ten en cuenta de que es una mezcla gaseosa que entra en contacto con un material que está a alta temperatura, que es el caño de escape. El caño de escape, los 700 grados ese que marcaban recién en el video, suele ser una temperatura, digamos, con un sensor puesto a la salida del escape. Entonces calienta, los gases de escape te calientan por conducción, ¿no es cierto?, al caño de escape. Entonces los gases que entran por la admisión en el traslapo solapo y pasan derecho al escape, se encuentran con esa superficie caliente y es por eso de que terminan combustionando ahí, por encontrarse con esa superficie de alta temperatura. ¿Me entendés? Sí, sí. Gracias, profe. Perfecto. Y vamos a ver ahora, vamos a cerrar este y vamos a ver un video de también una prueba. Esto es un ensayo de banco que se llama. Acá en la UTN estamos, bueno, antes de la pandemia la idea era poner en marcha un banco de ensayo de motores de combustión interna en el laboratorio de electromecánica. Por causa de la pandemia llegaron los equipos, pero no se pudieron armar, no se pudo armar el banco. La idea es un futuro próximo, y si tienen la suerte, tanto ustedes como nosotros, de poder armarlo y demás, ustedes van a poder presenciar en vivo, en directo, una prueba, no de un motor de Fórmula 1, ¿no? Sería lo ideal, pero al menos un motor de competición de plaza, digamos, como para saber cómo se ensaya y todo lo demás. ¿Sí? Bien, vamos entonces Banco ahora humilde. a un banco humilde, un banco exactamente, Made in Argentina. ¿Sí? Vamos entonces con este video. En este video van a ver entonces el motor también Renault, pero de los años 90. Fíjense que qué es lo que hace ahí el operador del banco. Lo primero que hace, fíjense. ¿Qué será? Presiona el botón verde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Lo arranca o...? Aire, Claro. profe. Le da arranque al motor. Es decir, para que funcione el motor tiene que darle acción al motor de arranque, al motor eléctrico, para que funcione. Si no, no se cumplen los 4 ciclos, el motor no funciona. Entonces lo que hace ahí el operador es le da arranque al motor. Fíjense la temperatura del múltiple de escape, se pone a rojo vivo. ...18.000 revoluciones por minuto. ¿Y qué les pareció? Conozco un pibe con un Corsa que le gana. Díganme si no les gustaría estar en el lugar de alguno de esos dos muchachos ahí en algún momento, ¿eh? Ya Sí. como ingeniero. Estaría, ¿no? Y si pagan bien. Yo creo que pagan bien. Yo creo que pagan bien. Y yo creo que trabajando para Renault, creo que sí te pagan bien. Bueno, ¿qué les pareció? Se nota la diferencia. Fíjense que estamos hablando de motores con 10 años de diferencia en cuanto a tecnología. Año 80 el primero, año 90 el segundo. Fíjense cómo pasa un motor de 12.000 revoluciones por minuto en el año 80 a un motor de 18.000 revoluciones por minuto en el caso del motor
Aparte el sonido es distinto, ¿eh? Se nota la agilidad que tiene el motor a la hora de acelerar, es completamente distinto. ¿Sí? Fíjense entonces cómo el desarrollo y el conocimiento de nuevos materiales influye en esto, ¿no? De hacer motores cada vez más potentes y más competitivos. ¿Sí? Bueno, 22:45. ¿Qué les pareció la clase? ¿Interesante? Muy interesante, profe. sí. Muy buena. No. Listo. Me alegro Sí, mucho. La bastante idea interesante. es que sigamos avanzando en esto del estudio de los motores de competición, como para ir entendiendo esto, ¿no? Así que bueno, listo. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. Profe, yo tengo una pregunta. Diga. Vi algunas veces, como dice usted, veo que cuando sueltan el lanzador largan fuego por el escape. Sí. Vi motores de autos de competición, todo, de que a veces cuando están regulando, están largando fuego. ¿Eso es por lo mismo? Que estén largando fuego. Sí, literalmente así como hacen cuando suelta el acelerador, están haciendo lo mismo. Lo que pasa que ahí en ese caso, a bajas revoluciones, cuando estás regulando, quizás tengan algún elemento extra, como algún elemento, algún gas auxiliar que le estén abriendo y en ese momento estén largando. Por ejemplo, A mí me habían dicho una vez que puede ser por combustible, sea metanol, nitrometano o algo de eso. sí, Que no, en ese caso no te provocaría eso, sí te provocaría otro rendimiento del motor, pero no sí, específicamente sí. la llama en el momento de Profe, estar yo lo que vi, regulando. Sí lo vas a notar en alta revolución. Ajá. A las llamas sí lo vas a notar en eso. Sí. Sí, sí. yo lo que vi que hacen algunos para que haga esa llamarada es que le ponen una otra bujía antes de que salga por el escape y ahí incendian los gases no combustionados y hace la llamarada. Claro, exactamente, sí, sí puede ser. Es decir, vos de alguna manera si logras conducir, digamos, en forma no convencional algún tipo de combustible o un gas, incluso puede ser hacia el extremo del escape y ahí le abras de alguna manera alguna válvula y demás, puedes llegar a provocar visualmente ese efecto, digamos, ¿sí? Pero O no por el sea, propio funcionamiento del motor, sino por algo extra que vos le hagas, ¿sí? yo vi que hacían eso, o sea que el combustible o parte del combustible termina explotando en el escape para que el turbo siempre esté activado, porque el turbo, o sea, una de las turbinas que hace que funcione, digamos, utiliza los gases del escape para girar a altas revoluciones y alimentar, digamos, la admisión de la... Ya vamos a ver cuando estudiemos sistema de alimentación, cómo es esto de cómo funciona un motor aspirado, o sea, convencional y un motor turbo, ¿sí? Para qué sirve y cómo funciona, ¿sí? Así que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bien, profe. Hay otro concepto que Bueno, después vamos a ver en la próxima clase y les voy a mostrar cuál sería el punto de regulación, por ejemplo, de un cuenta vueltas, ¿sí? El famosa indicación luminosa, y les voy a mostrar un video para saber cómo calibrar un motor y saber cuál es el punto de regulación de ese motor, ¿sí? De competición. Así que bueno, ¿alguna otra duda, consulta? No, profe. Bueno, listo entonces. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Nos Profe, le veríamos. pusieron en el chat Sí, si puede mandar el libro al grupo. el libro al grupo. Bueno, ya lo comparto por WhatsApp. ¿Listo entonces? Bueno, profe. profe, muchas gracias. Sí, gracias, profe. Listo. Que anden bien, que descansen. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe, que ande bien. Profe. Chao, hasta luego.